Martín Ortiz es un actor y director de la Ciudad de México que, con 23 años, ha participado en diferentes cortometrajes, obras de teatro y comerciales. Platicamos con Martín sobre sus orígenes, su formación y su método actoral. Pues a ver, sé que va a sonar muy trillado lo que te voy a decir, pero es algo que yo siempre supe. Desde que estaba muy chavito, desde que tenía unos 4 o 5 años, yo veía las novelas de Televisa y ahí yo ya sabía que me quería dedicar a la actuación. Yo siempre que veía estos programas le decía a mi papá, oye papá, yo quiero salir ahí y por alguna u otra razón mis papás nunca tuvieron como los contactos o los medios o la información real para poder meterme al medio y más por los prejuicios que tenían, que era muy peligroso, etcétera. Entonces, creo que es algo que yo siempre estuve en las obras escolares, que fue la forma en la que más me pude conectar con la actuación, era mi único contacto, hasta que llegué a la universidad y alguien me pasó el contacto de una castinera de comerciales. Y ahí empecé a hacer comerciales. Y yo creo que me di cuenta la primera vez que yo estuve en un set del lado de actuación, que esto era lo que quería hacer para siempre. Porque aunque me hicieron llegar a las 5 de la mañana hasta Churubusco y me fui hasta las 8 de la noche y solamente grabé durante unas 3 horas, fue una experiencia totalmente, me llenó por completo. Entonces ahí yo descubrí que eso es lo que yo quería hacer el resto de mi vida. Pues justo como te decía, cuando yo, o sea, sí empecé con el teatro porque era mi única forma de conectarme con la actuación y... Pero siempre lo sentí raro, a pesar de que me gustaba mucho, yo era como más... todas las emociones, todas mis actuaciones siempre las hacía como más pequeñas y siempre me obligaban a ser muy grande porque así es el teatro. Tiene que verlo, o sea, por lo menos hasta la tercera fila, lo tiene que ver todo el mundo. Entonces, a mí me costaba trabajo y entraba en conflicto con eso porque me sentía falso. Y yo siempre fui muy fan del cine de Hollywood, en donde yo de verdad a veces veía que ni siquiera tenían una expresión y aún así me transmitían mucho. Y yo decía, es que, ¿por qué? ¿Por qué es así? ¿Qué es lo que hacen ellos que se siente muy real con tan poco? Y yo veía, bueno, en ese momento las películas mexicanas que veía y también lo que veía hecho en México, y no es por malinchismo, siempre lo vi también muy exagerado, muy actuado, no lo sentía real. Entonces, ahí fue cuando empecé a tomar talleres, y descubrí que mi línea era el cine y que mi actuación era para cine. Entonces, ahí es cuando yo descubro que es mejor cambiarme y que eso es lo que quiero, ¿sabes? O sea, el teatro me aportó mucho, me aportó mucha retención para diálogos, me aportó muchísimo seguridad ante estar entre un crew, por ejemplo, pero definitivamente mi camino siempre fue el cine. Mi método actoral, pues mira, yo tomé varios talleres de actuación en cine, como ya te lo mencioné, hasta que llegué a uno, porque yo estuve a punto de echarme para atrás, estuve a punto de decir, sabes que ya no quiero actuar porque no lo estoy disfrutando. No es lo que yo me imaginaba de actuar. Yo siempre creí que actuar sería poder dejar de ser yo por un rato. Y luego me di cuenta que no, que bueno, según lo que había aprendido, que no, que siempre eres tú. Estás jugando a ser alguien más. Pero para mí lo interesante de la actuación siempre fue lo rico que era poder sentirse en los zapatos de otro y poder tener empatía con lo que estaba viviendo. Vivir mucho, pero al mismo tiempo protegiéndome a mí mismo, mi vida. Porque ¿sabes qué? Te voy a contar algo rapidísimo, que me encantaba tanto la actuación y como no tenía una vía de acceso a ella, empezaba a hacer cosas que le daban emoción a mi vida solamente para poder sentir, crearme dramas innecesarios. Hasta que ya decidí que esto no era lo mejor y ya empecé a meterme más a la actuación y dije, esto era lo que necesitaba.
Pero esto fue a partir de que llegué al taller de Luis Mandoki. Eh, que Luis Mandoki es un director de cine de Hollywood que ha hecho películas como Cuando un hombre ama a una mujer, y también ha estado metido en varias películas mexicanas que hizo, como El Fraude, cuando pasó las elecciones de López Obrador. Está muy involucrado, es un crack. Y alguien me pasó este método y llegué a esta clase, me llegué a este curso que yo me negaba. Ya cuando estuve ahí, fue muy complicado para mí entender lo que estaban haciendo ahí. Porque el método consiste en esto. Yo lo explico de dos formas. Porque siempre hay personas que son escépticas ante este tipo de cosas y hay personas que no. Y es muy importante, lo primero que pregunto es ¿en qué crees? Y ya una vez que me dicen en qué creen, y es lo mismo que hace Mandoki, entonces podemos ver cómo hacer que entiendas este método. Si eres una persona espiritual como yo lo soy, para mí fue muy fácil conectar. A través de cartas, literalmente cartas, le escribes a tu parte más sabia, a tu yo interior, se podría decir al mismo Dios, que te da la sabiduría para poder entrar y encarnar este personaje al 100% y olvidar al actor, al intérprete. Y esto te permite una actuación mucho más orgánica y 100% verídica. Para los que no creen este lado espiritual, yo se los explico así. Es como un tipo de hipnosis. Lo que haces es engañar a tu subconsciente, a tu consciente y a tu subconsciente para poder encarnar, para poder ponerte en los zapatos de otro y olvidarte por completo de que estás actuando, sino que realmente te autoengañas y empiezas a tener actitudes que no son tuyas. Muchas personas me dicen que este método es muy peligroso, y lo entiendo, pero no lo es. Como te lo mencioné, si estás hablando con la parte más sabia de ti, esta parte jamás te va a dejar caer o hacer algo malo. Pero siempre te piden que tengas como tus protecciones. Es decir, te dicen que jamás tomes decisiones importantes mientras estás bajo una configuración de vida. Y te piden que tampoco hables mucho con tu familia porque probablemente las actitudes no son tuyas. Entonces, mucha gente sí entra en problemas familiares por esto, pero la verdad es que no. O sea, yo en mi caso siempre soy muy consciente y me facilita mucho entrar a un personaje porque, por ejemplo, a mí me cuesta mucho trabajo llorar, pero cuando estoy en el método es muy fácil porque siento todo real. Entonces, llorar lo puedo hacer 100 veces. Y cuando termina la configuración, igual te despides, haces una carta para desconfigurarte, para regresar a ti, y yo siento como si todo lo que viví en el set, en la historia, hubiera sido un sueño. Sé que estuve ahí, pero no me acuerdo mucho. Sí, yo sí he notado una diferencia total de mi actuación antes y después de este taller. Y no solo del taller, en general. O sea, yo ya estaba a punto de decir, la actuación ya no era lo que yo esperaba y va. Después de tomar este taller, pues te digo, es una autosugestión o algo que me empezó a hacer ir a castings, y cada casting el que iba, cada casting que me quedaba. Entonces, para mí por eso, últimamente, el año pasado, fue muy fácil conseguir tantos cortometrajes, porque era uno sobre otro, hacía casting, me quedaba casi. Fue muy sencillo. Y yo creo que es porque también te da una seguridad. Aunque esto sea real o no sea real, te da una seguridad. Que yo siempre digo que la cámara lo que capta es energía. Y cuando tienes muy buena energía se proyecta y la cámara lo siente. Entonces, yo creo que eso fue lo que me ayudó. Este método, ¿cómo lo incorporo? Pues mira, también cuando yo dirijo, cuando yo soy el director, siempre hablo con mi equipo. O hablo con los principales, que son mis actores, y les pregunto si les gustaría probar este método. Por suerte tuve un buen maestro y tengo amigos que también me echan la mano como coach de actores. Entonces puedo guiarlos para hacerlos llegar aunque ellos no conozcan este método. Cuando el actor me dice que no quiere, para mí también es muy fácil hacerlo llegar, porque solamente le digo, sabes que jamás te voy a pedir llora. No, a través de una ficción es como si fuéramos niños.
estamos jugando y luego te digo, y luego pasa esto, y luego pasa esto, y luego pasa esto. Entonces es muy fácil llegar a la emoción de forma consciente sin tener que estar en el método. Entonces me ha ayudado porque mis historias son mucho más orgánicas, la actuación se siente mucho más real. Por lo consiguiente el proyecto es mucho mejor. Y en cuanto a mi equipo, siempre hay gente que le parece muy raro y lo entiendo. Pero con mi equipo lo más importante para mí es la vibra que tienen. Mucha gente dice que el cine es para amigos y yo creo que sí. Porque para mí es muy importante la vibra que tiene cada persona para poder trabajar. Claro, lo que sabe hacer evidentemente es importante. Pero su vibra es muy importante porque eso aporta mucho al proyecto. Y de verdad que todo el mundo la pasa mucho mejor trabajando de este modo. Para Perspectivas, Ricardo Morales.